buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de el tercer piso de Librería Proteo. Quienes no hayan venido anteriormente, que veo algunas caras que no reconozco, contarles un poquito qué es esto del tercer piso. No solo es la tercera planta de Librería Proteo, sino es el nombre del proyecto del tercer piso que yo dirijo para la que es la librería más importante y más antigua y más premiada de Málaga. Librería Proteo, donde están ustedes ahora. Mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista cultural, activista cultural, eso que llaman ahora gestor cultural, quiere decir que organizo actividades. ¿Desde cuándo aquí en Librería Proteo? La que conozco desde que existe, puesto que mis padres se dedicaban también a vender libros, trabajaban en una editorial y era una de las primeras de la nueva generación. Pues, ¿desde cuándo estoy yo trabajando aquí? Desde que esta librería se incendió en el año 2021 y supongo que una noticia que todos los que estuvierais en Málaga recordáis. Se quemó Proteo justo una semana después de que acabase el confinamiento. Todavía estábamos en pandemia, con un ERTE en lo alto y después con esto echado a perder. Y a partir de ahí, pues, como persona soy también pariente del gerente de la librería, de Jesús Otaola, y como persona que lleva siendo aquí cliente desde que tiene uso de razón, pues dije, esto hay que echarle una mano. Hicimos una serie de cosas, constituimos una especie de hashtag de grupito de actividades para intentar aglutinar todo el movimiento de la gente que en pandemia, ¿se acuerdan ustedes de las cosas que en pandemia se nos ocurrían? Íbamos a cambiar todo, íbamos a salir mejores, etcétera, etcétera. No sé exactamente si hemos salido mejores, todavía se nos tiene que pasar un poco la espumita. Pero bueno, una de las consecuencias fue el intentar buscar y hacer actividades para que Proteo pudiera ir saliendo poco a poco de ese agujero. Salió básicamente porque la gente de la librería notó el cariño de las personas. Algo extraordinario en una época y en una Málaga que tiene una tendencia absoluta a olvidar lo que ha pasado hace 5 minutos. Eso es así, nos duela más o menos. Y sin embargo, la gente de Proteo tuvo ese movimiento, ese cariño de la gente diciendo, bueno, merece la pena volver. Y a mí me pidieron qué se te ocurre, porque son las cosas que hago para recuperar un poco el espíritu original de la librería, que siempre había sido, por un lado, en un principio, convertirse en un núcleo de lucha contra Franco en los últimos tiempos del franquismo y el inicio de, digamos, la creación de los primeros partidos democráticos, y segundo, ir aglutinando a los primeros movimientos culturales, sociales, políticos que había en esa ciudad. Así salió el tercer piso, y es el tercer piso que estamos ya hemos iniciado este año la tercera temporada, lo que busca básicamente es establecer la comunidad entre lectores, entre libreros, entre los libros y los receptores, que son los que lo leen, y conocer un poco más de géneros, de títulos, de autores que tengan algo interesante, importante que decir. Dicho lo cual, este es un caso. El caso de la impaciencia de las mariposas de Fátima Fruto. Fátima Fruto, evidentemente, es la señorita del centro de nosotros tres. El otro es Miguel Moreta Lara, que es escritor, catedrático de lengua y literatura jubilado y asesor cultural. Estamos con La impaciencia de las mariposas, que es el nombre de esta obra de teatro, primera obra de teatro que escribe Fátima Fruto. Fátima Fruto es de Donosti, San Sebastián, pero lleva viviendo, y ahora nos explicará cómo, lleva viviendo en Málaga, en Fuengirola. Un tiempito. Un tiempito ya, o sea que se está boqueronizando. Bueno, de todas maneras, ya saben ustedes que en la historia de la ciudad hay una tradición a que la gente del norte venga aquí, nos colonice y nos enseñe un poco por dónde debemos plantar las cosas, dónde se vive mejor, cómo hay que hacer los negocios, sí, esas cosas.
Si la gente de Navarra, de La Rioja y del País Vasco, realmente Málaga no hubiera sido lo que es. No sé si mejor o peor, pero lo que es, desde luego, no hubiera sido nunca jamás. Es una obra de teatro. ¿Qué cuenta esta obra de teatro? Lo iremos desgranando poco a poco. Pero es importante porque, no solo porque es la primera obra de teatro de una mujer que ya ha escrito varias novelas, relatos y poemas, y ha obtenido galardones por todo ello. Es decir, que atreverse con un género que es muy peculiar y que tiene sus claves, y que salirse de la línea de lo coherente, lo excelso, y pasar a lo ridículo es muy sencillo. Es decir, mucho más fácil pasar desapercibido o parecer no haber roto un plato en poesía y en narrativa. En teatro se canta una barbaridad. No es el caso de esta obra. Y ya no digo solo por este hecho, por ser la primera obra de teatro de Fátima Fruto, editada por Ediciones Reykjavik, sino es que además trata un tema que en lo genérico sabemos todo el mundo que lleva ya un tiempo cada vez más ocupando el sitio que debería haber ocupado hace muchísimo tiempo en la opinión pública, ya se habla de ello, pero que curiosamente donde se sitúa era un lugar especial. Hablamos de la pederastia y los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Curiosamente estamos justo en la semana de, no se llama, en la semana previa a la Semana de Dolores o Semana de Pasión, no sé lo que ha salido. No me pregunten por qué, pero esta semana las tres cosas que hacemos tienen que ver un poquito con los temas de fe, religión y tal. No precisamente para hacer una exaltación, para eso ya están los tronos, no hace falta que añadamos nada más, sino para poner el foco de la verdad sobre todo ello. Cuenta la historia de varias mujeres que se unen para hacer frente al maltratador, al abusador. En este caso un sacerdote. Cuentan la historia de la sororidad antes de que utilizáramos esa palabra. Cuentan la historia de cómo las mujeres se enfrentan y tienen que enfrentarse a los abusos físicos, morales, sexuales, para mantener, no se sabe si la dignidad, pero por lo menos la vida. Y es muy divertida a la vez. Es una obra de teatro que tiene unos momentos muy divertidos porque está lleno de personajes reales, todas mujeres y un hombre ausente. Ya diremos aquí en la conversación realmente cuáles son las claves y los ecos y los espejos donde se mira esta obra, que no son cualquier espejo teatral, y qué pretende esta obra con ello. Pero ya no voy a entrar más, porque aquí Fátima está gracias sobre todo a Miguel, que como estaba diciendo, Miguel, ya catedrático jubilado y al jodío no se le nota, porque tiene una cara de estar todavía en la cincuentena estupenda. Él ha sido agregado cultural de un montón de embajadas allá por el mundo, por eso tiene ese aire de dandy, de venir a Alejandría todo el rato y tal, y es un fabuloso autor y escritor también, y él me dijo: Héctor, quiero que presentemos allí en el tercer piso esta obra de mi amiga Fátima, a la que yo no conocía realmente, y ahora ya la conozco por las charlas de esta semana y por la obra. La obra de teatro al final la pueden ustedes comprar allí, ¿vale? Es este libro, y ella se lo firmará gustosamente. Después al final descubriremos que hay aquí. Eso es otra cosa. Y al final también, antes de que esto termine, nosotros pararemos un momentito y escucharán ustedes en voces de actores, en voces de una serie de actrices dirigidas por Antonio Serrano, unas partes de la obra, porque la literatura hay que escuchar cómo suena antes de tener cualquier valoración. Así que yo le doy la palabra ahora a Miguel y me callaré durante un ratito. Gracias. Buenas tardes. Voy a procurar rápidamente, en unos 5, 6, 7 minutos, presentar a Fátima
aunque ya ha dado un vistazo general, Héctor, a la vida, a la vida poco, a la obra de Fátima Frutos. Fátima Frutos ha sido trabajadora social en el País Vasco, ha sido también profesora de la Universidad de la UCA, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, y agente de igualdad en la Comunidad Foral de Navarra. En la actualidad está dedicada por entero a la literatura, quien pudiera, y ha sido autora de 6 poemarios, todos muy recomendables. Voy a citar los nombres por varias razones que enseguida, a continuación, explicaré. Entre estos poemarios, por cierto, todos premiados, se titulan De carne y hambre, Andrómeda encadenada. Por cierto, que esta obra fue adaptada como ópera y estrenada en el Palau de la Música en Barcelona en el 2021 y también en Alemania. Se estrenó en Frankfurt. El tercer poemario fue Epitafio para una oda a Lisca. Luego vino Haikus desde el río. A continuación, En brazos de la belleza. Y finalmente y hasta ahora, Monjas, putas y locas. Este título, que tanto molestó a los filisteos, en realidad se trata de un homenaje a una mujer, a la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, cuya obra, una obra de antropología, una tesis doctoral además, se tituló Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Pues bien, Frutos, en todos estos poemarios, es una poeta de la orfandad, del eros y del feminismo más acendradamente vital y literario de los últimos años. No solamente esto conforma su obra, sino que después de haber, que ya lo ha anunciado Héctor, después de haber sido una reconocida poeta con estas obras, decidió incurrir en la narrativa, en la novela, y su novela titulada La selva bajo mi piel fue también reconocido por el 7º premio de novela Alberto Llobel. En esta novela hay una periodista, una protagonista, que es un alter ego de Fátima, se llama Libertad Arregui, y también encierra numerosas claves literarias y biográficas, que de hecho es una de las claves de toda su obra, por eso lo menciono aquí. Parece que estoy dando vueltas alrededor de ella, pero todos los datos que estoy dando van de una forma u otra a aparecer en la obra que nos ha reunido hoy aquí, la obra de teatro. Podría y me gustaría decir muchas cosas, entre otras leer algún poema tuyo, ¿no? para calentar un poco el ambiente, porque de hecho los poemas de Fátima son poemas donde presta, roba, se apodera de las voces líricas de un plantel de mujeres espectaculares, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar a Hannah Arendt, Jean Eduterne, Cosima Liszt, Alma Mahler, Ingeborg Bachmann, Dido, Rea Silvia, etc. Todas protagonistas que digo yo que roba, porque realmente estas voces líricas lo único que hace es representar la pasión poética, erótica y política del mismo personaje, es decir, de ella misma, de Fátima Frutos. Y ya venimos a la impaciencia de las mariposas, el tercer género en el que incurre, y esperemos que te lo premien también. Cuarto, porque también tengo cuentos. Bueno, Cuarto. Y periodista también. Quinto. Bueno, pero eso digamos que son los subgéneros canallas, ¿verdad? Por ejemplo, no he dicho que hay otro, tú estás también incurriendo en el último género canalla en el que ha incurrido, es el de la tesis doctoral. Claro. Y está en ello, ese es el más canalla. Es el catastrofal, dirían en alemán. Y está en ello, después de haber cursado una serie de másteres en varias universidades, una de ellas en La Rioja, y actualmente está llevando a cabo una investigación interesantísima, porque una vez más se apodera de la tradición, de la gran tradición feminista de la literatura española. Y así digo yo que hemos llegado al teatro, a las influencias, al teatro proletario y feminista, a las sin sombrero, porque
en el teatro y en la obra de Fátima Frutos late toda esta tradición. La tradición, además de esa gran literatura que fue no oscurecida, sino, como diría, silenciada y robada. Se nos hurtó a manos llenas esa gran etapa de lo que un crítico literario llamó la Edad de Plata de la literatura española. La Edad de Plata, es decir, que la Edad de Oro vendría a ser el siglo XVII, con Quevedo, con Lope de Vega, etcétera, y la Edad de Plata sería pues la de la generación del 27 y la de las mujeres republicanas que llevaron a cabo no solamente una gran literatura, sino que se encontraron con que tenían que enfrentarse al patriarcado. Y lo llevaron a cabo, entre otras mujeres, a las cuales tú estás dedicando una atención en tu tesis doctoral, que voy a citar solo a 3. Podría citar muchas más. Una de ellas es Luisa Carnés, con una obra Tea Rooms, Mujeres Obreras, que se estrenó en el año 34 y que yo no la he visto, pero he descubierto que, por lo visto, Televisión Española ha hecho una serie que ha durado 2 años, con 357 capítulos, y está basada precisamente en esta obra, que inicialmente fue una novela, pero que rápidamente se convirtió en una obra de teatro y ahora en una serie televisiva. Bueno, pues esta mujer fue una mujer republicana que tuvo mucho éxito en los años 30, pero que después de la Guerra Civil se tuvo que exiliar, como las otras 2 de las que voy a hablar. Carlota O'Neill, a la cual tú también estás dedicando una investigación que te ha llevado por varios lugares, ¿no? Carlota O'Neill tuvo también en el año 33 un éxito abrumador con una obra de teatro que se llamó Al Rojo. Y es famosa, entre otros elementos, por haber sido la viuda del primer fusilado de la Guerra Civil, que fue el famoso capitán de aviación, un inventor magnífico, Virgilio Lerret. Virgilio Lerret, que el mismo 17 de julio en Melilla estaba al mando de la base de hidroaviones que había allí y rápidamente no se quiso sumar al alzamiento y fue fusilado. Y Carlota O'Neill, que estaba con sus 2 hijas en ese momento en Melilla, fue detenida, metida en la cárcel y se tiró allí 5 años. 5 años. 5 años, es decir, toda la guerra, y posteriormente les arrebataron a sus 2 hijas. Luego, después de la guerra, pudo salir de la cárcel, pudo reunir a sus hijas y marcharse al exilio. Pero toda esta historia la va a contar dentro de un año más o menos, porque está escribiendo también Fátima una obra sobre la vida y aventuras de esta interesantísima mujer republicana. Bueno, nació en Madrid, pero era de familia de padre mexicano, y por eso es por lo que al final decidió irse a América, donde murió. Y finalmente, la tercera de la que quería hablar era de una mujer pamplonica, una maravillosa María Luisa Elío. María Luisa Elío también murió en México, en el exilio, y fue la primera mujer que llevó a cabo, escribió un guión y lo realizó con el marido, que era Jomí García Ascot. Los dos hicieron un mediometraje, tiene como 60 minutos más o menos, 58 me parece que tiene exactamente, y es una obra deliciosa, se llama El balcón vacío, donde el guión fue escrito por los dos e interpretado también por la misma María Luisa Elío. María Luisa Elío es internacionalmente conocida porque, si ustedes han leído la famosa 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pues ¿a quién está dedicada esta obra? Está dedicado a Jomí y a María Luisa Elío, a esta pareja, que eran muy amigos en México del matrimonio de Gabriel García Márquez y Mercedes. Y ya no quiero seguir abundando en esto, sino que vamos a entrar en una pequeña conversación. En un diálogo, ¿verdad? Diálogo sí. sobre la obra. Y yo lo primero que voy a plantearte ya una primera pregunta es, los temas que aparecen en la obra pues son los temas del feminismo militante de los años 30. El aborto, la maternidad, la prostitución, la liberación de la mujer, etc. Todos esos temas, creo yo, los podemos ver presentes en la obra.
Tú, fuera de aquí, yo te pregunté cuáles eran tus influencias. Y curiosamente me citaste a una mujer, entre otros, aparte de las que yo he dicho, una que lo va a contar ella, que me gustó mucho, que era una australiana. Sí. Susie Miller. Uh-huh. Gracias en primer lugar por haber venido, por dedicar esta tarde al tercer piso de Proteo. Gracias Miguel y Héctor por estar acompañándome. Efectivamente, cuando yo me planteé escribir esta historia, dudé entre hacer una novela o un texto teatral y me decidí por el texto teatral influenciada por Susie Miller, que la acabas de nombrar. Es una dramaturga de Melbourne cuya obra está triunfando tanto en formato novela como en formato texto teatral y que ahora mismo se está representando en el Teatro del Canal de Madrid con una actriz maravillosa que es Vicky Luengo y trata sobre una abogada que lleva toda su vida de manera exitosísima defendiendo a violadores hasta que un buen día un compañero de trabajo le viola a ella y ella se pone en la perspectiva de la víctima. Por primera vez en su carrera como abogada se pone en la perspectiva de la víctima. Prima facie se llama A primera vista, se llama la obra de teatro, pero también yo vengo de la atención a las víctimas como agente de igualdad y como trabajadora social. Como he dicho en tantas ocasiones, no puedo desgajar mi faceta como docente, como periodista, como trabajadora social estando en atención a víctimas, no lo puedo desgajar de mi actividad creativa. Una está hecha como una naranja, de muchos gajos, ¿no? Y toda mi obra, de alguna manera, están presentes las víctimas de una u otra cuestión. Otra influencia que he tenido es la madre coraje de Bertolt Brecht. La madre coraje de Bertolt Brecht es la madre... hace mucho que creo que no se interpreta esa obra de teatro aquí en España, pero es la madre que va en la guerra de los 30 años con un carromato vendiendo, intentando sobrevivir, digamos, aprovechándose de las circunstancias bélicas para sacar partido y sacar adelante a su prole, pero acaba, no les digo cómo acaba la obra de Bertolt Brecht porque espero que la lean y que la vean interpretar y que la lean. Estoy de acuerdo contigo en una conversación telefónica previa que tuvimos que de alguna manera Miguel Miura, Maribel y su extraña familia o Ninette y un señor de Murcia en la parte cómica, porque una de las razones por la que hice una tragicomedia, no un drama puro y duro, sino porque decía Almudena Grandes, y creo que tiene mucha razón, que la risa tiene un punto de venganza, es decir, nos vamos a reír hasta de nuestras propias miserias, nos vamos a reír hasta de nuestros propios dramas. Y lo decía Almudena Grandes en Inés, y en la obra de Almudena, no me viene ahora el título completo, Inés y la alegría. Gracias. Que la risa es una forma de decir, aquí estoy yo, ¿no? Me recuerda un poco la frase de Hannah Arendt, a quien tanto admiro. Hice mi tesina del máster, lo hice sobre Hannah Arendt y Carlota O'Neill, que cuando Hannah Arendt vuelve a Europa después de haber huido de la Segunda Guerra Mundial, después de haber huido del nazismo, le envía a su gran amor, al que tuvo dos maridos, pero su gran amor fue Martin Heidegger, le envía una nota y sin firmar, se la manda a casa y se queda ella en el hotel que tenían como, entre comillas, picadero. ¿Y qué ponía en esa frase? De tal manera que Martin Heidegger, aunque iba sin firmar, salió inmediatamente de su casa y se fue en busca de Hannah Arendt en Friburgo. Ich bin hier, que me parece la frase, yo quiero si algún día me pasa algo, que me entierren con esa. Ich bin hier, yo estoy aquí, yo soy una superviviente. Independientemente de la tragedia, de la enfermedad, de la muerte, ich bin hier, estoy aquí, dejo un legado, dejo una obra. Eso es el gran poder de las supervivientes, el gran poder de las víctimas, es decir, porque víctima, como bien sabéis, etimológicamente viene de vencido,
Pero decir Ich bin hier es decir, no me habéis vencido, estoy aquí. Y estas son unas supervivientes. Las 4 protagonistas que viniendo de 4 ideologías diferentes, de 4 situaciones diferentes, de 4 edades diferentes, incluso culturas diferentes, llegan a ponerse de acuerdo para salvar a una niña de 9 años que se llama Amanda. ¿Por qué? Por la canción de Víctor Jara, que es una de mis canciones preferidas. Realmente es mandar un mensaje de decir, vale, quizás para salvarnos de las tragedias, para salir adelante, quizás tengamos que ir juntas. Ahí coincide que son 4 mujeres, pero le lanzo también el ordago a los varones. Es decir, el feminismo, la búsqueda de la equidad, a mí me gusta más hablar de equidad. Más que de igualdad. Porque yo no soy igual a un varón. Claro. Yo soy una fémina. Entonces, a mí me gusta más hablar de equidad. Entonces, quizás para hablar de equidad, el banco con una pata solo no se sostiene. Quizás tengamos que sostener el banco de la equidad, varones y féminas, juntos. Yo sé que esto, a lo mejor, en según qué corriente feminista, no está muy bien visto. Porque, digamos que le pone también parte de protagonismo al varón, pero creo que lo debéis tener, ese protagonismo en la búsqueda de la equidad, ¿no? De hecho, hay una cosa que tiene que ver con los distintos movimientos feministas. Antes estábamos hablando de las corrientes y cómo quizás el feminismo más joven y añadémosle menos experimentado. Quiero decir que yo creo que hay ciertas cosas que tienen que ver con la experiencia que cada uno vive, y en la juventud uno es muy lanzado y después con el tiempo se da cuenta, ve las cosas de distinta manera. Por un lado con mucha más valentía, diciendo ya para lo que tengo que perder, y por otro lado con más equilibrio, ¿vale? Me da un poco la sensación que siempre existe una generación posterior que no ha sido quien ha sufrido en sus carnes el escarnio, el sometimiento, el abuso de todo nivel, la privación de cualquier tipo de derecho y libertad, que suelen ser más, ¿cómo diríamos? Una cosa, y que nadie se moleste, por favor, pero hay una especie de militancia de salón donde parece ser que se puede hablar porque no tiene ninguna consecuencia. Esto es precisamente lo contrario. Esta obra creo que pone el foco en lo contrario. Es decir, aquí está sucediendo algo, está sucediendo un abuso que además está sistematizado. El cura del barrio lleva metiéndole mano a niños, a madres, a jóvenes, a quien se le pone por delante porque puede. Básicamente, porque puede. Y como además tiene la potestad, como se ve aquí, de te puedo denunciar o te puedes quedar sin algo. En cambio, si me ofrecen los favores, pues a lo mejor soy indulgente contigo. Aquí se retrata una revolución, como ya has dicho muy bien, hay un elemento cómico. Y antes que estabas hablando de una revolución que sucede un poco como suceden las cosas en la vida cotidiana. Espontáneo. De manera espontánea y un poco de aquella manera. Hay un momento, bueno, aquí no les vamos a hacer spoiler, pero vamos, en cuanto empiecen a leerlo se van a dar cuenta que lo que ustedes temen que va a suceder desde el principio sucede. Pero lo interesante es cómo se cuenta. Cómo esta historia de tomarse la justicia por su mano, además antes estábamos hablando de los ecos en los cuales está estableciendo un diálogo, el más interesante de todos, porque antes ha estado hablando muy bien de toda esa generación de mujeres silenciadas en torno al 27, pero menos mal que estaba García Lorca, y eso hay que decirlo. Menos mal que estaba García Lorca para hablar de las mujeres, porque la obra más importante de García Lorca es teatral, porque es la que más refleja la situación de lo que estaba sucediendo en la realidad de manera poética y en el corazón de todas las mujeres. Pero si vamos, Mariana Pineda, en Maleficio de la Mariposa, Doña Rosita de Soltera, Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, básicamente están haciendo todo
eso no es un tríptico, eso es un políptico de realmente qué sucedía en el mundo de las mujeres en España. Y además lo vinculaba con la gran tragedia de siempre, con las grandes Medeas, con las grandes protagonistas de las tragedias griegas. Esta obra, ¿en cuál se ve reflejada? Se ve reflejada en la casa de Bernarda Alba. La casa de Bernarda Alba, que es una historia de mujeres donde hay un hombre ausente, pero que tiene el peso absoluto de generar la tragedia, el silencio, la autopunición. En el caso, hay aquí un personaje que es el personaje principal, que es la Filo, que es la mujer mayor, que es una cachonda, es una tipa que larga por su boca todo lo que se le ocurre, que está magníficamente bien construida, que no sabemos si es prostituta, pero da igual, se ha buscado la vida como sea, es viuda y es la gran protectora. Dice la misma frase fundamental que dice Bernarda al terminar uno de los actos. Al terminar la obra, silencio dicho, a callar, la hija de Bernarda ha muerto virgen, silencio dicho, silencio. Esto lo dice en un momento dado, no de esa manera, silencio, a callar, se ha dicho silencio. Dice la Filo, pero al contrario que esto, no muere ninguna mujer, no muere Adela, que sería la más joven, la esperanza, la que tiene sueño, que aquí está representada por la niña, por Amanda, la niña que va a hacer la primera comunión, que se va a vestir de novia, lo que soñaba Adela, la de Bernarda Alba, que iba a ser la mujer de Pepe el Romano. No, aquí los hombres, como ya he dicho, si vienen, ya llegarán. Pero tienen que estar a la altura de este grupo de mujeres. Y eso es lo que me parece más interesante de esta obra. Eso y una cosa que a mí me parece fundamental que cuente. Y antes estábamos charlando sobre ello. ¿Qué aspecto de realidad? Bernarda Alba sabemos y Boda de Sangre sabemos que tuvieron un trasfondo de realidad. Federico leía. ¿Qué hay de realidad aquí? Es una historia muy curiosa. Estando yo recién llegada a Pamplona, dando mis primeros pasos como agente de igualdad, yo ya hacía mis pinitos con la poesía y me enviaron, yo pregunté, a ver, gente que se dedica a la poesía, vaya usted al Ateneo. Entonces yo fui al Ateneo y allí me hice grandes amigos, que todavía lo son, y un día de esos días grises pamplonicas de otoño con chubascos, y salíamos del Ateneo un extraordinario escritor, que no voy a decir su nombre porque todavía vive, aunque está muy ancianito. Íbamos caminando hacia la Plaza del Castillo, hacia el famoso Café Iruña, el café de Hemingway, y yo empecé a interrogarle sobre su pasado como preso político, porque era un hombre que en la etapa de la transición pues perteneció a una célula comunista y estuvo preso y además perdió el oído, maltratado por torturas y tal. Y entonces yo, pues caminábamos en silencio y estas impertinencias de la Frutos, le dije, oye, ¿y esto qué te pasó antaño? ¿Tú cómo lo llevas? Tal. Y de repente me dijo, Fátima, eso no es nada para lo que viví yo de pequeño. Yo he sufrido torturas durante la transición, en la época de la transición, pero eso no es nada para lo que viví yo en el colegio al que me llevaron mis padres para que yo pudiera estudiar, que era un seminario que había allí, en Navarra. Hice allí, yo era un niño pues muy estudioso, me llevaron allí y sufrió. A mí me dejó, esa confesión me dejó hecha polvo, porque realmente dices, bueno, ¿puede haber algo peor que la tortura a un ser humano? Bueno, pues sí puede haber algo peor, que es que ese ser humano tenga 10, 9, 7, 8 años. Entonces me quedó eso como latente y eso se unió a que en mi casa en San Sebastián, pues estando yo recién divorciada, empecé a hacer obras para alquilarla. Y un día me viene un obrero majísimo uruguayo que me pegó un susto tremendo y me dijo, ¿sabes que hemos descubierto unos huesos en la pared de tu apartamento? Y yo dije, ay Dios mío, aquí ha habido un asesinato y yo sin enterarme me entero, con 35 años me pasó esto, ¿no? Yo digo, Dios mío,
mis vecinas, que son estas vecinas, la Filo, la Marichu, digo yo, estas han hecho algo y yo no me he enterado, ¿no? No, al final eran unos huesos de un perro que no sé qué, que no querían deshacerse de él y lo dejaron tapiado al perro. Y cosas de mi barrio, pues en mi barrio ocurrían cosas muy raras, ¿no? Éramos pues un barrio pobre. En la primera presentación que hice de la impaciencia de las mariposas me sentó muy mal algo, y es que un señor del público, cuando vino a que le firmase el ejemplar, empezó a salivar y me dijo: ¿y seguro que no eres tú la niña a la que...? Y yo me pareció de muy mal gusto, porque yo ya había contado de dónde venía la historia. Y realmente me asquea bastante el grado de morbo que puede llegar a desatar una obra de estas características. Yo creo que en esta obra lo que hay que destacar, aparte de las influencias, tú has dicho Lorca, yo digo Darío Fo, claro. El non si paga, el non si paga de Darío Fo. Claro, claro. Es decir, ahí están mis vecinas que son las protagonistas. Asaltaba no había supermercado en aquella época, el colmadito. El colmadito de don Luis, el colmadito de don Anselmo, cuando no se llegaba a fin de mes, se asaltaba, y ya podía venir, no había chancha por aquella época, estaban los grises y los marrones, y ya podía venir allí el séptimo de caballería, que ellas llenaban la cesta de la compra. Entonces, el non si paga de Darío Fo, que lo escribió en el 74, sufrió un atentado en el 78. Claro, yo vi esa obra en televisión interpretada por Esperanza Roy. Aquí no paga nadie, aquí no paga nadie. Y eran las mujeres de mi barrio. Eran las mujeres de mi barrio. O, por ejemplo, hemos nombrado a Susie Miller. ¿Qué te diría yo? Luisa Carnés, también en T-Runs, habla del tema de cómo se hacían las interrupciones involuntarias de los embarazos en época, pues con las perchas, con las aquí en un momento. Que lo cuento, sí, con las hierbas, con las no sé qué. Claro, eso para una cría de 9 años, que es muy impactante. Otra cosa que pasa durante la hora, y sí que estamos haciendo spoiler, pero no pasa nada. Llega la hora de hacer la comunión. Los vestidos de comunión estaban a 800 pesetas. Me acuerdo perfectamente. Claro, tú no le puedes decir a unas señoras que no llegaban a fin de mes que se gastasen 800 pesetas en un vestido de la comunión. Sin embargo, y siendo bastante incrédulas en cuanto a religión se refiere, lo que ellas valoraban es que su niña tenía que ir de blanco como las demás, que su niña no iba a ser de menos, que su niña, yo me acuerdo en la fila del Corpus Christi en la Catedral de San Sebastián, con el vestido de comunión y con zapatillas de deporte color azul marino, porque no había para zapatos. Y me decía mi abuela: niña, estírate ese vestido para que no se te vean las bambas. Claro, ese vestido estaba robado. Era evidente que no se podía comprar ese vestido en un barrio donde se pasaba hambre. Porque el San Sebastián de los años 80, se lo contaba yo a Elena Taberna y me decía Elena: no te creo. Y fíjate que hizo Elena Taberna y oyes: no te creo, hambre en los años 80 en San Sebastián. Claro que sí, no en todos los barrios, en uno, en dos, pero claro que se pasaba hambre, claro que Cáritas intervenía repartiendo dinero, claro que comíamos de los alimentos de Cruz Roja, claro que venimos de esa miseria y de esa necesidad. Y cuando no había para el traje de comunión, aquí se cuenta: niña, a la tienda. ¿A cuál? A la mejor de San Sebastián, a Villamadrid. Cuando te guste de los 3 vestidos que te va a sacar la dependienta, cuando te guste el que a ti te venga en gana, carretera y manta y a correr. Yo te abro la puerta y echa a correr todo lo que puedas. Le tienes que ver a la Frutos corriendo por la bahía de la Concha con 2 dependientas detrás, que lo cuento aquí en La piel de Amanda. Y cuando yo veía que, ojo con las piernucas de las dependientas donostiarras, porque no paraban. Entonces, ocurrencia, no paran las dependientas, yo me tengo que llevar el vestido. ¿Qué hago? ¿Al mar? ¿Al mar? Mayo, a nadar en la playa de la Concha con el vestido de comunión. ¿Qué pasa luego?
Porque el vestido de comunión tiene que pasar por el secador de pelo para poder ir pomposa y con salitre a la Catedral de San Sebastián. Con apresto, además. Con setién de obispo. Con setién de obispo. Échale guindas al pavo. Esto Oye, no sé si vive. Te quería preguntar una cosa, porque hay algo que a mí me llama la atención. En todas las acotaciones se nota que vienes de la narrativa, sobre todo, pero se nota que hay una memoria visual muy precisa a la hora de describir todo lo que hay. Y también hay algo que en todas estas mujeres están, que es que me ha dado por pensarlo aquí, es que yo me tiro mucha vida entre mujeres que cosen, que hacen crochet y que hacen vestidos para los demás y las demás. Es como la apariencia, la construcción de algo en la ropa es fundamental para la conquista de la dignidad. Como una está haciendo una Rebequita, no sé cuánto, el traje de Cristiana la otra. Eso es fundamental para la identidad. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Todas las descripciones que hay, desde la ropita, desde el mantelito que es lo alto, el color que tiene, el color que tiene, todo eso es fundamental y ahí le has puesto muchísimo foco. Ahí se nota mucho. Sí, ahí también vengo de Ana Rossetti y de su poesía que, Ana Rossetti para sus... La liturgia del erotismo. Sí, pero para Ana Rossetti, cuando hablaba de ¿cómo es este tipo de costura? Vainicas. Sí, las vainicas, metía lo que es las cosas de la costura, las metía en los versos también. Esta obra tuve que meterle la tijera porque había muchas referencias poéticas. Y como había una productora navarra interesada, me dijeron... Interesada, pero aquí hay más de 90 minutos de duración y hay que meter tijera. Y entonces metí tijera a la parte poética. Pues fíjate, a mí una de las cosas que más me ha, como diría, seducido, ¿no?, de la obra, de tu obra, cuando la leía, son esos elementos mágicos, negros, oscuros, pero que enhilan como un collar toda la obra, ¿no? Y me refiero a estos elementos. La voz en off de la muerte, que nunca se ve. ¿Quién grita ese grito de dolor que aparece en tu casa? Mila, sí. La lluvia permanente, el ruido de los truenos y de la lluvia a lo largo de toda la obra. La mudez de la niña violada, ¿no?, que está permanentemente, que es como un grito, pero que nunca habla, ¿no? Y era otro elemento también, la música, por supuesto. La historia, la misma narración de las mariposas. Y yo creo que el elemento final, que quizá encuadra también con nuestra propia iconografía o simbología en la narración de lo que tiene que ver la transición del franquismo hacia la sociedad contemporánea, que el final, cuando a la niña le regalan el cine. Le regalan un cinesín que te vale a ti además para hacer ya una especie de montaje, de sugerencia de montaje de la puesta en escena, donde estamos viendo los espectadores la vida de ellas, la memoria de ellas, fuera de ese momento tan trágico donde están tomando decisión sobre su propia vida, ¿no? Eso es muy interesante. El grito también. de Mila, aparte de que es un guiño a Paco Rabanne y a Milana Bonita, claro. hay también un guiño a la película Belinda, que viene de Elmer Harris, dramaturgo, antes de... ¿Y gritos y susurros de Bergman? No, pero si me lo dices, si me lo explicas, lo meto mañana. Lo del cine como influencia. Me recuerda un poco más, aparte de todas las donde el cine está, La Hora Bruja, Cinema Paradiso y todo eso, pero sí me recuerda el espíritu de La Colmena. Quiero decir, la presencia del cine como algo que puede servirte para saltar tus propias barreras. Está ahí es lo que permite la transición temporal y la ensoñación, y supongo al espectador que está viendo aquello fundirse en la memoria de esas mujeres, ¿no? El volviendo a Mila y a la memoria de esas mujeres es completamente real. Durante muchísimo tiempo en mi barrio, en mi bloque, hubo una mujer que constantemente, cada mañana, cada tarde, cada noche, en mitad de la noche, gritaba Mila, 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 y había una verdadera desesperación en el barrio. Era yo ya talludita, ya moceta. ¿Qué puede ser esta Mila? Porque era una mujer que estaba terminal, muriéndose, que no había dinero en aquella época para comprar paliativos, para la famosa morfina y tal.
que la veíamos sufrir con desgarro, y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Si pudiéramos saber quién es tal Mila, podríamos traerla para de alguna manera consolar a esta mujer que tanto grita Mila, Mila. Y esta Fatimilla, ¿qué tendría yo por aquel entonces? Pues 13, 14 años. Yo le dije a mi abuela, que es la Filo, mi abuela es la Filo, además que he cambiado muy poco el nombre porque mi abuela se llamaba Feli, de Feli a Filo hay poco. Yo le dije a mi abuela, Mila es la muerte. O sea, es que está llamando a la muerte porque ya no quiere estar aquí más. Mucho de lo que hay aquí hay muy poco de inventado, hay muy poco inventado. Y el lenguaje, porque es que hay unos recursos lingüísticos que tú estás viendo que de pronto están utilizando unos juegos de palabras de altísimo ingenio con evidentemente las personas que no tienen una formación determinada, la Filo que se está y la Jero que se están equivocando permanentemente. Y ya la chica embarazada, la Charo, ¿no? Chari, sí. Chari es la que le está constantemente apostillando. Y hay una cosa que tú utilizas después y de eso hace un gag humorístico que es lo del torpedo. Lo del torpedo para nosotros es una cosa de Chiquito de la Calzada. ¿Qué? ¿Dónde va torpedo? Y eso parecía que formaba parte del magín de Chiquito y nunca lo había escuchado. Y hay un momento... Sí, pero no lo reveles, es mejor que lo lean. No, eso que lo lean. Pero me refiero, ¿te vino por Chiquito, lo colaste ahí o era algo que se decía? No. La verdad es que en mi casa ya se chiquiteaba antes de Chiquito. ¿Tú ves? Sí, en mi casa ya se utilizaban esas expresiones antes de que apareciera en la tele Chiquito de la Calzada. Es que a mí me da la sensación que él era un robador de cosas que sucedían. Lo que pasa que una se las traía de Japón, otra del barrio no sé qué, otro de un día que había tocado, y después eso mezclado parecía un galimatías. Pero sí, entonces era real, ¿no? Sí. Hay una cosa que les quiero contar porque hay una persona muy especial entre el público para mí, que es mi hermana mayor. Yo no tengo hermanas, pero ella es mi hermana mayor, que es María Rosa la Greca. María Rosa la Greca es una fantástica mujer de Montevideo, vecina mía en Fuengirola, y yo le prometí a ella que iba a contar parte de su vida, su experiencia de lucha tupamara, en una obra de teatro, y se nos coló por delante La impaciencia de las mariposas. Pero quiero decirte, María Rosa, que vuestra lucha de mujeres por la igualdad, de mujeres por una sociedad mejor, de mujeres solidarias, de alguna manera también está en La impaciencia de las mariposas, que te admiro profundamente y que eres mi hermana de corazón, y tendremos ocasión luego de hablar en las preguntas del público. Que también me ha presentado a gente del mundo del teatro en Montevideo, y que si Dios quiere iremos a Montevideo con esta obra, si todo va bien y tenemos salud y buenas viandas. Y no sé qué más contaros de La impaciencia de las mariposas. Todo es muy real. Me he inventado muy poco. Sí, quizás quisiera que comentásemos el tema del marco de los años 80 en Euskadi, porque claro, estamos hablando de los años de plomo de ETA, estamos hablando de que los barrios difíciles, con miseria, con dificultades, estábamos pues pasándolo peor que en otras zonas de la ciudad, que como he dicho en alguna ocasión, hay muy pocos hombres en la obra. Están ausentes. Hay un cadáver. En la bañera, además. Y encima en la bañera, y encima cura. O sea, esto es así. Pero es que en mi barrio los hombres estaban en la cárcel, estaban en el mar o estaban en el bar. O sea, es que yo lo he dicho antes, medio en risa, pero yo para cuando vi a un hombre desnudo tenía 21 años. O sea, te quiero decir que en mi barrio no había hombres. Es decir, que no lo sabía. Es que he vivido rodeada de mujeres con conciencia social, con compromiso, que se buscaban la vida para salir adelante como fuera, y si para ello tenían que robar, robaban. Y mi vestido de comunión, al igual que el de Amanda, era de matute, se dice así, ¿no? Sí. Pues que es una pena que no lo conserve el vestidito porque
porque luego podría ser parte de Dejaremos tiempo Sí, yo creo que lo suyo, estaba pensando que hora es. para que hable el público. Es que no sé si dejar al público primero y... Sí, yo Sí, prefiero mejor que el es público, vale, y después y le dejamos el teatro al final. Pues Yo os pido que no tengan timidez y que lancen sus preguntas al vuelo. ¡Ay! Ahora que te veo, Aurora. Yo estoy en Málaga, como autora y yo estoy encantada de la buena acogida que tengo en Málaga gracias a personas como Aurora, presidenta de la Asociación de Escritoras Alas, que desde hace más de 15 años, puede ser, me acogió cuando yo era una picaversos, no una picaversos, y desde entonces no ha dejado de apoyarme, al igual que su asociación. Por tanto, el cariño que yo le tengo a esta ciudad, que es Málaga, es en parte por personas como Aurora. lo que no has contado es por qué te vienes a Málaga. Yo no sé si me van a dejar quedarme porque Este lo tengo está que poniendo asesinar difícil. a alguien al igual que en la obra. Para poder quedarme tengo que meter a un cadáver en la bañera para poder quedarme en esta Bueno, tierra. tú dinos, ya te podemos ayudar entre todos. Sí. Entre mucho, el móvil. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? No, hacer no alguna seáis postillo? tímidos. ¿Eh? Que No seáis les digo tímidos. que no seáis tímidos ni tímidas. Aurora, venga. Di tu nombre antes. Buenas tardes, soy Chelo. Y bueno, felicitarte, todavía no he leído la obra, pero la leeré, espero, porque además voy a hacer formación en teatro y ojalá algún día la pueda representar, ¿no? Me parece una temática muy valiente por tu parte que de esta forma tan clara expongas un tema tan peliagudo, ¿no? Como es el de los sacerdotes y los curas, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy muy intrigada y con mucha ilusión por leerla. Y la pregunta que quería hacerle es el título, que me intriga, el tema de la impaciencia de la mariposa. Si puede desarrollar un poco esto. En Gracias. el norte, y no sé, aquí también, cuando vas al campo y hay una fogata por la noche en los campamentos de gente con guitarras y cantando alrededor de una fogata, las mariposas se congregan en torno a la fogata porque se ven atraídas por la llamarada. Pero muchas de ellas sucumben en las llamas, se convierten en cenizas de tanto acercarse al peligro. Yo creo que es lo mismo, es una metáfora de lo que les pasa a estas protagonistas. A base de acercarse al peligro, a base de acercarse al riesgo, terminan engullidas por él. El título es una metáfora de lo que es la acción, ¿no? Aurora. Bueno, en primer lugar felicitarte, felicidades y darte las gracias por nombrarme, como siempre. Siempre me tienes que recordar que nos conocimos en esta lucha del feminismo y que te pedí el prólogo del libro Eróticos de Alas. Eran relatos breves eróticos escritos por mujeres. Y tenemos a Sherezade, tenemos un prólogo tuyo maravilloso. Y desde el 2005, que fue esto, pues no hemos parado de hacer cosas juntas y de aumentar la amistad que en aquel momento nació y que ya va a ser para siempre. Enhorabuena por esta nueva obra, como siempre es algo valiente y que lleva tus saberes y tu experiencia de tantos años en la lucha feminista y social también, porque eso. Pero bueno, el buen humor, has crecido como escritora también muchísimo, porque es verdad que éramos un poquito como principiantas en 2005. Yo apenas si llevaba 5 años escribiendo y tú no habías empezado Yo no todavía. había empezado. Y fíjate qué arte. Bueno, pues nada, la pregunta es, lo que me ha sorprendido, porque fuiste de la poesía a la novela, como La Selva, ¿por qué teatro? ¿Cómo te dio por ahí? Tenía que contarlo con sonrisas y con lágrimas. No podía contarlo en una novelística, en una narrativa que me hace poner los pies en tierra. Para mí la poesía es volar. A mí la poesía me permite volar. La narrativa es caminar con los pies en la tierra.
Y el teatro para mí es un término medio, ¿no? Necesitaba, como digo, sonrisas y lágrimas, necesitaba hacer reír y hacer llorar. Entonces, yo creo que aquí se ha conseguido. No podía contar esta historia desde la poesía, porque esta historia no se puede contar levantando 3 palmos sobre el suelo como Teresa de Ávila, y tampoco lo podía contar desde la narrativa. Hemos hablado en la comida que hemos tenido con Lola, lectora cero de esta obra, hablábamos de la película El Club de Pablo Larraín, un chileno que también aborda el tema. Esto solo se puede contar desde el teatro y desde el cine, quizás, ¿no? Y me decidí por el teatro, y porque tenía claro lo que tenía que contar, y bueno, y aquí estamos. Hay otra obra de teatro que la tengo que revisar, que no ha pasado por lectoras, sí ha pasado por lectoras, pero la tengo que revisar, que es la historia, y aquí estamos haciendo un adelanto, de Carlota O'Neill saliendo de España en barco como polizonte con sus 2 hijas. Ya habéis hablado un poco de Carlota O'Neill, es motivo de mi tesis junto con Elío y María Casares, pero no me cansaré de hablar de Carlota O'Neill, porque es la dramaturga más importante de los años 30 en España, porque es una mujer que salvó la vida de Chiripa en el momento en que a ella la detienen después de fusilar a su marido, en el momento en que a ella la detienen en Melilla, antes de ir al interrogatorio, saca de su bustier unos papeles que la comprometían, y eso le salva la vida. Ese gesto que denota fuerza, denota sabiduría y denota conocimiento y belleza, le salva la vida, pero el capitán que va con ella en el barco hacia el exilio también le salva la vida, porque perfectamente podía haberla delatado. Y entonces yo lo que trato en la siguiente obra de teatro, y yo no sé, la siguiente ya es la tuya, María Rosa, la tercera va la vencida, es justamente en la conversación entre ese capitán de barco y esa mujer, cómo hace una mujer que no tiene nada más que una hija de cada mano para convencerle a un capitán, además vasco y de Bilbao, no me dices nada, para decirle, oiga, no me tire usted por la borda ni me delate cuando lleguemos a puerto, porque yo me tengo que salvar como tantas veces. Y el título, que ya lo digo, Tiempo de mareas, es un título que barajó María Casares para sus propias memorias, residente privilegiada, sus propias memorias como exiliada, porque Tiempo de mareas, el exilio, es una marea que viene y va, como el propio mar, ¿no? Tenemos como país una cuenta pendiente con las mujeres y con los hombres que fueron al otro lado del charco. Tenemos una cuenta pendiente porque esa literatura es parte de nuestra cultura, parte de nuestro país, y no tiene el mismo posicionamiento en el canon literario que Luisa Carnés nos esté estudiando en bachillerato. Se me abren las carnes, por ejemplo. Que Carlota O'Neill nos esté estudiando en bachillerato. Tenemos como país una cuenta pendiente, y en ese sentido hay una serie de grupos de investigación, Hetzel, yo estoy en Gremel, y solo falta que esas investigaciones no solo se publiquen, sino que se promocionen, que la gente las conozca. En ese sentido, Tania Batlló ha hecho mucho trabajo con La Sin Sombrero, un trabajo extraordinario, pero dentro del trabajo con La Sin Sombrero falta la representación de las obras teatrales escritas por ellas, que me parece un escándalo sin parangón que Al rojo de Carlota O'Neill esté siendo puesto en escena en Po, Francia, y no en Madrid, y no en el Teatro Cervantes de Málaga. Madrid no tiene ahora mismo mucha expectativa de que se pongan bueno. las cosas de La Sin Sombrero. Madrid. Y Málaga, en fin. Quisiera hacer una postilla. Carlota O'Neill escribió un libro contando toda su peripecia desde el momento en que la detuvieron hasta que pudo salir, en un libro inexcusable que se titula Una mexicana en la Guerra de España, que luego aquí estuvo, por supuesto, prohibido, y creo que se editó en el año 79 o por ahí. Más tarde, los 80.
Bueno, pues en México apareció en los 60, que fue cuando lo escribió. Esa es una posibilidad. Y otra, cuando has dicho lo de que tenemos una cuenta pendiente con las mujeres, recordar, porque aquí se ha hecho ya más de un acto en ese sentido, las artistas, las pintoras de republicanas, etcétera, y sobre todo una malagueña que también tenemos que estar orgullosos en Málaga de esta republicana, que era Isabel Oyarzábal Smith. Isabel Oyarzábal fue la primera mujer embajadora nombrada por la República en los países escandinavos en el año 36. Y yo quería recordar, además, porque me he acordado antes que cuando te conocí, yo estaba en el país todavía, y tú acabas de sacar un ensayo que era que Más amar y menos sufrir, se llamaba, sí. Que era un ensayo sobre la copla y la visión de las mujeres en la copla. Cuando este hombre escribe ese ensayo, no está todavía Mario Vaquerizo y toda la gente ya asumiendo que son los intérpretes y los mediums de la mujer española. Y hace poco aquí, bueno, hace poco menos de un año, estuvimos presentando también con Isabel Castel, de la pintora que ahora, puñeta, Remedios Varo. Remedios Varo la hemos tenido aquí. Hace 3 semanas estuvimos haciendo aquí sobre el exilio francés de María Zambrano. Hemos estado hablando de Carmen de Burgos, de Isabel Oyarzábal, y espero que continuemos cada vez hablando más de estas mujeres, libro, las de hoy y las de entonces. El libro al que te refieres, que tú hiciste un reportaje en El País, sí. Que lo titulaba muy bien como Las reinas del psicalíptico. Del psicalíptico, efectivamente, claro, es verdad. El psicalíptico, que fue una palabra que... Todas somos hijas de Carmen de Burgos, todas sin excepción somos hijas de Carmen de Burgos, que fue la pionera de las pioneras. Y recordar aquí a un varón, Unamuno, y su defensa de la intrahistoria. No todas las mujeres que hicieron historia en este país fueron reconocidas escritoras, fueron famosas. Hubo algunas que tenían las manos magulladas de lavar y de fregar. Otras tenían las rodillas hechas polvo por estar hincadas de rodillas fregando escaleras. Otras se buscaban la vida trapicheando como podían con el extraperlo. Estas mujeres son anónimas en esa intrahistoria, también hace país. También hace país. Y yo voy a hacer ahora, para terminar, y si todavía hay alguna pregunta la agradeceré, una defensa de las librerías, que lo hemos empezado antes en el café, como espacio de libertad. Yo como autora no me explico sin Lagún. Para una niña de 13, 14 años en el San Sebastián de los años 80, Lagún era un refugio de paz y de libertad. Lagún ha cerrado, pero gente como Raúl Guerra Garrido, gente como Ángel García Ronda, gente como Javier Mina, son mis padrinos literarios. Que mi primer libro, De carne y hambre, una chiquilla de San Sebastián a la que nadie conocía, que además no tenía precedentes literarios en su familia, que no era hija de, ni nieta de, ni nada, que era tú vas por San Sebastián y dicen, sí, Fátima, la nieta de la Feli. La nieta de la Feli es la Feli, la que se buscaba la vida, la que iba con los dedos fuera de los zapatos. Esa. Entonces, que Raúl Guerra Garrido, el autor de Demolición, su último libro, pero que ha sido con la carta, la famosa carta, que es el primer libro que trata, la primera novela que trata el tema del terrorismo, con su libro, su novela Maqueto también, Cacereño, que ha ganado Premio Nadal, Premio Nacional, que Raúl Guerra Garrido dijese, yo voy a presentar a esta chiquilla en su primer libro, sin que yo fuese nadie, da a ver la grandeza de las personas que pasaban por Lagún, que eran hombres consagrados a nivel literario, con trayectorias más que asentadas, con una sabiduría excelsa, y que sin embargo se arremangaban y se ponían a presentar los libros de alguien que empezaba, que caminaba y que les rindo culto cada vez que tengo ocasión como es ahora. Compren libros en librerías, por favor.
compren libros Oye, en librerías. Que el tercer piso resiste también, ¿eh? Resiste. Tengo un hijo librero. Mi vinculación con las librerías va más allá de la afición y de la devoción. Ya es una cuestión familiar. Es cabezonería, esto hay que ser un poco vasco. Inma, porfa, levántate un poquillo y así te puede grabar bien. Enhorabuena, Fátima. 20 años hace de ese libro, ¿verdad, Aurora? En el que le invitamos a que hiciera el prólogo. Y hay dos cosas que quiero decir muy interesantes de lo que estoy escuchando vosotros. Por un lado, lo que ha dicho de que cada cosa que a un creativo se le ocurre, un literato o literata, tiene una forma. Es así. A mí vienen cosas de hecho y digo, esto es la poesía. Una idea, esto es un relato. O sea, esto es una novela. Esto no se puede quedar en esta hoja. Esto es más tiempo una novela. Y a veces una obra de teatro. Y otra cosa que tengo que decir porque voy a reventar, y es que hace 20 años, hace un poquito más que estamos nosotros, llevamos 5 años más, que era la Asociación de Mujeres para el Teatro de las Artes, ALAS. Cuando hablamos de estas cosas, nos apedreaban. Yo nombraba a la adventista, ya te y otra vez, pero ¿cuándo ha habido desigualdad? ¿Cuándo? Y ahora todo el mundo se une. Gente que a mí me ha dicho, cerca de aquí, una institución, pero es que hay mujeres escritoras y hombres escritores. ¿De qué estamos hablando? Después he visto que ha hecho doctorados él, trabajos él, y ha dirigido tesis él sobre estas autoras. Entonces yo estoy encantada. Yo ahora tengo un poco de vuelta de hoja, ¿no? De vuelta de página. Ahora, con mi compromiso social, como esas mujeres ya están, se están empoderando, de hecho, seguimos toca la lucha, ¿no? Pero ¿qué hemos pasado nosotras? Cuando nos daban las subvenciones, que se daban para coser, para macramé, eso no importaba. Se editaba para editar. Pero bueno, ¿cómo es posible, por favor? ¡Qué cara dura! Así era. Gracias, Fátima, por recordarnos. Porque ya ha pasado mucho tiempo y ya somos grupo. La lucha está ya empezada y estamos con otras luchas. Y seguimos con el compromiso, con la lucha, con la igualdad y el humanismo. Gracias, Fátima. Y enhorabuena por tu trayectoria. Gracias, Inma. Oye, si os parece, porque Vamos a dar paso. Vamos a dar paso. Ahora mismo vamos a hacer un pequeño cambio. Bueno, yo soy Antonio Caparrós, vengo del mundo de la filosofía, aunque llevo 50 años haciendo teatro, 15 de ellos en Melilla, en donde, por cierto, he tenido la ocasión de conocer casi personalmente todo lo que ocurrió con Carlota O'Neill, ¿verdad? Los lugares, incluso la prisión donde estuvo, por cierto, un sitio terrible, por cierto, y frío, sobre todo en invierno, aquello debía ser un infierno. Y colaboro con la ESA desde hace bastante tiempo, soy actor y director de teatro. Ahora mismo estamos con una obra precisamente de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista. Y bueno, agradecer por supuesto a Proteo, que por supuesto una de las librerías más prestigiosas de aquí de Málaga, a Fátima por haberse fijado en nosotros y habernos hecho esta propuesta. Y os presento a las actrices Milagro de Benito, Lourdes Herreros y Chiqui Zambrana, ¿vale? Espero que os guste. Y una particularidad es que, a petición de Fátima y como homenaje a las malagueñas y a Málaga, y homenaje y agradecimiento, la Filo va a hablar en andaluz, mientras que ellas van a mantener un castellano más o menos puro, ¿de acuerdo? Así que espero que les guste. Voy a iniciar la agotación, la música de Bach. Maritzu y Filo, se siente en lejanía el violín rasgado. Es otra vez la sonata número 1 para G menor de Bach, aunque en esta ocasión con pausas desgarradas. Entra Jeru con 5 velas en las manos.
las va colocando y encendiendo en el candelabro y en la mesa camilla, con sigilo, sin despertar a las demás. Visita el cuarto de la niña, se santigua, intenta asomarse al baño, pero sin atreverse. Tras unos instantes, deambulando como una sonámbula, se queda reflexiva, sentada en una silla junto a la mesa camilla, prendiendo la última vela que ha traído consigo con la cajetilla de cerillas de la cocina. La Jeru para sí misma, pero mirándolas a ella, Maritxu y Filo, retrepadas en el sofá. ¿No pudisteis quedaros despiertas? Orad, orad, que ya se acerca la hora. La Filu se desvela con el sonido del violín y se levanta. Toma una toquilla del cuarto de la niña, se la echa por encima y va a sentarse en la mesa camilla junto a Jeru. Se frota la cara con pesar para despertarse y habla en tono bajo. ¿Qué queríais que hiciéramos, Eruca? ¿Qué querías que hiciéramos? No matarlo. Matarlo no. Ya hubiéramos visto qué hacer con el obispado. Muerto no estás, Eruca. Al menos eso dice la Chari. ¿Y tú cómo lo sabes? Deberíamos llamar al doctor Virgilio para que lo examinara. En esta casa no pone un pie ni un médico, ni un madero. Bien lo sabes tú. Encogiéndose de hombros alterada, pero sin levantar la voz, la Jeru. Pues algo tendremos que hacer. ¿O pensáis seguir con el mochuelo en remojo? Ya, en eso tienes razón, Eruca. Mochuelo a remojo, ni vivo ni antojo. Ahí está tumbado, en la bañera, como un Cristo destronado. No blasfemes, Filomena. No blasfemes, que nos conocemos. No blasfemes, que no está el horno para tronos. En sueños. Uf. La Jeru abisbiseo para no despertar a la Maritxu en su duermevela. De verdad. Uf, cansada estoy de esta muchacha. Oh, harta estoy de ella, hartita. Pues si no es por ella, a estas horas estaríamos pensando que tenemos difunto en vez de bello durmiente. Te lo digo yo que lo vi todo cuando llegué cargada con la compra. Estaba en el Ultramarinos de Luisito, el tocón, cuando de repente me encuentro a la Encarni, la de Felicín, gritando: ¡Aquí no paga nadie! ¡Aquí no paga nadie! Con ese bozarrón que tiene. Abrevia, Filomena, abrevia. Abrevia, que nos toca amanecer y sin saber qué hacer con don Felipe. Que en gloria esté o vaya usted a saber. Abrevia, hazme el favor. Ay, Eruca, no me pongas nerviosa. ¿Me has dicho que te cuente? Yo te cuento, pero a mi manera. Paciencia. Sigue. Pues como te iba diciendo, el caso es que se formó una pequeña revuelta en el Ultramarino de Luisito Orzobón porque se han puesto los precios por las nubes. Y como tú bien sabes, la Encarni vino hace pocos años del exilio y allí las huelgas son como Dios manda. Porque tú sabes que la Encarni es sindicalista, pero no sindicalista de las de tu marido, que en paz descanse, que a mí Abelardo mal no me caía, pero mandón y facha era un rato largo. Sino que la Encarni es sindicalista de las de verdad. Así que unas cuantas nos unimos para no pagar la cesta de la compra. Y todas a una, ¿vale? Todas a una, como en Fuentovejuna, gritando: ¡Aquí no paga nadie! ¡Aquí no paga nadie! Y entonces Luisito, que había estado en Cala Hortensia, con un sargento de la Guardia Civil, pero no juntos, entiéndeme, sino cada uno con su puta, que ya tienen a palabra para todos los sábados por la tarde. Le llamó desde el teléfono de la trastienda y hubo que salir por piernas, porque ese es capaz de enviarnos a todo el cuerpo de la Benemérita Tíctica a detenernos por 3 tomates, 1 litro de leche, 1 kilo de azúcar, 2 papas y media docena de huevos, que fue lo que me dio tiempo de meter a mí en la cesta antes de ver a Luisito Orzobón, tirar para la trastienda para agarrar
el teléfono. Y entonces... Respira, respira, mujer, que te vas a ahogar. Y vamos a tener 2 momias en vez de una. Sin parar y sin tomar aire apenas, reanudando la retahíla. Y entonces me vine a correr. Y justo cuando entré por la puerta de la casa, toda carga, me veo a la Marichu pegándole en la cabeza al cura con el candelabro como si no hubiera un mañana. ¡Ay! Y mi niñita, mi Amanda, agacha, sin habla, como lleva desde hace un mes. Tú bien lo sabes, asustada, encogía y con el lamparón de sangre en la falda de organdí de su vestido de comunión. Y ay, cuando yo vi esa mancha, Jerusalén, ay, cuando yo vi esa mancha de sangre, pensé que me la había desvirgado a la niña. Ese cuervo, ese adefesio, ese espantajo. Y entonces... Para el carro, Filomena, para el carro. ¿Qué mancha de sangre en el vestido de comunión de la niña? Si yo la he visto vestida con el vestido puesto y lo tiene de un blanco impecable, impoluto. Pues eso, impoluto, mucho luto. Porque el cura empezó a sangrar por la oreja, por los porrazos de la Marichu, por los porrazos de la Marichu con el candelabro. Y yo ya no sé si la sangre que tenía mi niña en el vestido era la del propio cura o que le había hecho algo a la nena. Yo ya no supe controlarme y le pegué y le zumbé. Pero don Felipe estaba inconsciente y... Asintiendo con la cabeza mientras agarra una medalla de la Virgen del Pilar que lleva metido dentro del vestido. Y la cosa ya estaba hecha. A cura rematado, no le mires el diente. Bien, esta es la escena 7. Pasamos a la escena 8. Pasamos a la escena 8. La estancia permanece en silencio y a oscuras. Charo ya se ha ido a dormir con Amanda. Silencio también en el piso de arriba, sin que se oiga ni a Marichu ni a su vecina. Filo se levanta y va hacia el baño. No se demora mucho tiempo. Simplemente enciende el fluorescente del aseo y deja la puerta semientornada, de manera que solo un haz de luz proveniente del baño ilumina el salón comedor. Se percata de que Jeru no se ha acostado en la cama de Charo y que está recostada en el sofá con la manta zamorana a medio echar. Se pone junto a ella y suspira. Por fin. Qué paz. Qué silencio. Cuánta falta hacía. Medio dormida, medio despierta. Mañana vendrá el vocerío. Calla. Y sigue durmiendo. Si Charo nos dice que puede pasar todo por un accidente, es que puede. Ella trabaja en un juzgado y sabe. La Jeru medio desvelada. ¿A qué encendiste la luz del baño? Por ver si se despierta el cura. Y baila la conga. Hace que se santigua, pero solo da una suerte de manotazo al aire al seguir medio dormida. Ya estamos con los bailes. Insomne. ¿Tú qué tienes que decirle a Marichu si baila o deja de bailar frente al tuerce cuerda? A veces pienso que eso de bailar frente al verdugo es como aquello que me contó un día mi Rafael, lo que ocurría en los campos de concentración durante la guerra. Resoplando. ¿Y qué ocurría allí, si puede saberse? Que a los prisioneros, los nazis, le ponían discos con música y ellos salían de los barracones y tenían que bailar dando vueltas alrededor desnudos, desnutridos y medio muertos. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Sí, que ¿de qué servía que un grupo de cadáveres vivos lanzasen al son de sus guardianes? Era la forma de saber quién podía resistir y seguir trabajando y quién tenía que ir ya a las cámaras de gas a morir. ¿Estás diciendo que Marichu
¿Baila ante el tuercecuerdas para demostrar que todavía está viva? Nosotras mismas bailamos ante Felipe Sarcedo, cuando sabiendo como sabemos, lo que les hacía a los niños en la sacristía y nos callábamos. Bailamos cuando Luisito nos fía en el ultramarino y nos dejamos tocar una teta. Bailamos ante el sargento y le sonreímos para que no nos maten al Mauri en la cárcel y que la Chari no dé a luz a un huérfano. Bailamos ante tu Abelardo cuando vivía para que... A mi difunto no lo nombres. Condescendiente. Quiero decirte, Jeruca, que para sobrevivir, para salir para adelante, todos hemos hecho cosas que dañan nuestra dignidad de mujeres. Todas. Tú también, aunque no lo quieras reconocer. Casi convencida. Algo de razón sí que llevas, Filomena. Razón sí que tienes con eso que dices, sí. Pero de pronto la atacá es nuestra Amanda, mi niña. Y ahí se acabaron los bailes, los ojos sordos y los oídos ciegos. Por ahí no pasamos, ni yo, ni tú, ni nadie. ¿Estamos? Niña estaba desnudita, sin braga. Eso sí, lo hizo el mu. Sollozando con rabia y metiéndose un puño en la boca para no hacer ruido. Cuando llegué a casa, solté la cesta de la compra del susto a ver aquel panorama. Calmé a la Mari y entre las dos, agarrados de pies y brazos, lo llevamos a la bañera. Incluso sacamos a Amanda de debajo de la mesa, pero la niña no nos dejó tocarla ni examinarla. Estaba asustada. Amanda está aterrada, de ahí su mudez. Es terror lo que tiene. La niña se fue a su cuarto a ponerse ropita interior nueva, la que le teníamos preparada para mañana. Bueno, mañana, hoy, que ya es domingo, día de comuniones. Y como todo lo que llevamos de mes, la nena no respondió a nuestras preguntas. Tengo una jaqueca espantosa. ¿No tendrás por ahí algún hostalidón? Acércamelo con un poco de agua, si eres tan amable, Filomena. Acercándole el vaso de agua y una pastilla que ha tomado de una cajetilla de medicamento guardada en un cajón de la alacena. Jeru, aquí lo importante es poner a la niña a salvo de ese depredador. De aquí para adelante, ¿queremos que recupere el habla y recuperarla a ella? Sí. ¿Queremos deshacernos del cura? Sí. La cuestión es cómo lo hacemos. Muy bien.